¿Sabías que el cambio climático, la geopolítica y los cambios demográficos están creando oportunidades únicas en el mundo de la inversión? Hoy en Charlando de Minas revelamos los secretos de invertir en agricultura y materias primas blandas, junto a dos expertos de renombre, Ivo Sarjanovic y Mark Garrisigait. Descubre cómo estas tendencias globales pueden impulsar tus inversiones al siguiente nivel. No te lo pierdas. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy hacemos un capítulo que tenía muchas ganas de realizar. Ya la temporada pasada dimos una pincelada cuando hablábamos de la crisis del cacao y aunque este podcast nos centramos siempre en lo que ocurre bajo tierra, creo que a veces está bien, ¿no?, salir al exterior y ver qué ocurre en la superficie. Así que hoy he reunido con dos referentes panorámica hispana para poder hablar sobre materias primas blandas, materias primas relacionadas con la agricultura y con el agua. Hoy tenemos a Ivo Sarjanovic, que vuelve al programa, y a Mark Garrisigait, que es la primera vez que tenemos el placer de tenerle. Mark es presidente y gestor de inversiones de Coale Capital SICAP, un fondo cotizado en la Bolsa de España desde el 2007. Además, gestiona el Panda Agricultural and Water Fund, el primer fondo agrícola español y uno de los primeros en Europa, centrado en inversión en agricultura y agua, y también en el Japan Deep Value Fund, especializado en acciones japonesas infravaloradas. Él es profesor asociado de finanzas en la Barcelona School of Management, vinculada a la Universidad Pompeu Fabra, y miembro del comité ejecutivo del Instituto Agrícola en Barcelona, la asociación agrícola más antigua de España. Ivo, nuestro segundo invitado, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector agroindustrial, ocupando diferentes cargos en el pasado en Cargill, entre ellos jefe global de la mesa de negociación de la soja, director general del negocio de cereales y oleaginosas en Medio Oriente y África y CEO de negocio global de azúcar de la compañía. Actualmente es director no ejecutivo en varios consejos de administración y profesor en la Universidad de Ginebra y Universidad de Itela y Austral en Argentina, y socio fundador de una firma capital de riesgo que invierte en tecnología agrícola en América del Sur. Bueno, hola Ivo, Marc, ¿cómo estamos? Bienvenido al programa. Bien, Hola, muy bien. Amadeu. Un placer. Muchas gracias. Y un placer estar con Ivo, además. Igualmente con Marc, siempre tenemos lindas charlas. Sí, no, podéis ver muchas veces que charlan también o comparten cosas en LinkedIn que es súper interesante sus puntos de vista y que animo a todo el mundo, pues que no los está siguiendo, a seguirles para entender un poquito más sobre todo lo que es materias primas blandas, sobre lo que es agricultura y su inversión. Así que, si acaso podríamos empezar por conceptos básicos, porque realmente no es algo que hayamos tocado en sí en el podcast, así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué entendemos por materias primas blandas? La verdad no sé por qué se llaman así. La gran diferencia sería que algunas están bajo tierra y hay que extraerlas y a las otras hay que plantarlas, cultivarlas, cuidarlas y esperar que llueva para que crezcan. Pero ¿por qué unas se llaman blandas o duras? No sé si alguien se puso a medir realmente la textura de cada una de estas cosas. Quizás sí sea un poco más blando una que las otras, pero dentro del mundo ese de soft, por ahí vale la pena hacer la distinción. Hay como dos grandes subgrupos. Mucha gente habla de soft como equivalente de commodities agrícolas. Y nosotros en la jerga, los que hacemos agrícolas, no seguimos esa terminología. Nosotros hablamos de commodities agrícolas y separamos dos grupos. Hay, por un lado, granos, oleaginosas, aceites y harinas, que son los mercados más grandes. Y por otro lado están el cacao, el café, el azúcar, el algodón, que son mercados más pequeños, más por ahí vinculados con zonas más tropicales y tienen precios que suelen ser más volátiles. Perfecto. Y Marc, el agua como materia prima, ¿dónde caería en la clasificación?
Bueno, el agua no tiene clasificación, yo creo. No es una materia prima en sí, bueno, tal como definimos, bueno, sí que lo es, pero me refiero que a nivel de mercados financieros no se considera una materia prima ni no se puede invertir. Hay solo pocos países que se puede invertir. En Australia, en Estados Unidos hay algunas zonas donde hay derechos de agua, derechos de riego de agua. De hecho, nosotros en el fondo hemos tenido y tenemos empresas agrícolas australianas o de California que tienen derechos de agua y por tanto eso sí que se puede comprar y vender, pero son derechos de agua que obviamente no puedes especular. Tú no puedes comprar un derecho de agua en California, no regar y hacer subir los precios, ¿no? Porque entonces no habría agua para otros, ¿no? Entonces, son derechos de agua solo si hay el agua suficiente. O sea, tú no puedes, tienes derecho prioritario, pero si no hubiese agua para nadie, pues esos derechos ese año no te servirían, ¿no? Entonces, se ha creado un futuro de agua, pero realmente podríamos decir que no es posible invertir directamente en agua, lo cual, bueno, en algunas cosas yo creo que iría bien para profesionales, pero para el público creo que no tendría mucho sentido, ¿no? Aquí pasamos a la siguiente pregunta. Normalmente cuando en el programa, ¿no?, y hablamos de inversión en materias primas, pues normalmente se usan vehículos, ¿no?, de empresas que extraen esas materias primas. En el caso de las llamamos soft o las agrícolas, es mucho más complicado, ¿no?, encontrar porque probablemente el valor no está tan concentrado. Entonces, normalmente, siempre yo al menos he tenido la perspectiva de que para estar invirtiendo en este tipo de materias primas siempre es a través de futuros. ¿Es así o digamos, hay otras empresas vinculadas de alguna forma directa o indirecta con las materias primas agrícolas en las que uno puede estar apalancado sobre el precio de una materia prima? Yo diría que, digamos, empezando de más líquido a menos líquido, tenés definitivamente futuros, opciones, como una forma de invertir. Después tenés acciones que cotizan públicamente, hay productores, hay traders que están involucrados y están cotizando públicamente, así que se puede comprar. También hay deuda privada de alguna de esas empresas. Y por último, quizás yendo a lo más ilíquido, hay muchos startups en el sector. Entonces, pienso que esa sería una forma de invertir, a menos que uno quiera ir al activo propiamente dicho, que es bastante más complejo, pero bueno, la tierra o comprar stocks de una mercadería física que estén almacenados en alguna parte. Sí, pero esto para un inversor retail, digamos, es muy complicado, ¿no? ¿Verdad? Definitivamente. Por eso mostré como un menú de alternativas, ¿no? Conozco algún fondo que, por ejemplo, cuando estaba pasando esta crisis del cacao, ¿no?, invirtieron, digamos, en compañías sólidas que fabrican chocolate, al pensar que el mercado contaba de que lo harían mal en el quarter debido a los precios de la materia prima y que ellos, en cambio, pues tendrían unas perspectivas muy superiores. ¿Creéis que es una forma, digamos, de invertir en materias primas blandas o de tener ese apalancamiento? ¿O vosotros, digamos, no es algo que veis de una forma adecuada? A ver, es posible parcialmente, pero hay que conocer muy bien el sector. Entonces, hay que conocer muy bien la cadena de suministro, los clientes, los proveedores, los stocks que tienes, los envíos. Entonces, es muy complejo, pero sí que es posible. Pero nunca tendrá una correlación 1 a 1, para entendernos. Nunca tendrá una correlación Claro. invertir en una empresa, sea de plantaciones, o sea de trading, o sea de algún cultivo. Que tengas correlación con el futuro, ¿no? De hecho, la complejidad de invertir en commodities agrícolas reside en que, por ejemplo, un particular, hay algunos ETFs, no hay muchos, pero los ETFs ya sabemos qué ocurre con los ETFs de commodities, ¿no? Que está la curva a plazo, entonces, pues el inversor mira el contado, ¿no? Mira el petróleo al contado, pero en realidad si compra un ETF de petróleo, pues está comprando varios vencimientos y quizá puede ser que el precio suba y no lo vea reflejado en su valor o al revés, ¿no? Entonces, es obvio que la inversión particular en commodities es quizás de lo más complejo, yo creo, de lo más complejo. Lo más simple quizá es oro sí, que puede hacer un ETF de oro,
Pero en commodities agrícolas, claro, hay precios por vencimientos y por tanto los pocos ETFs que hay pues tienen gráficos distintos, así tú ves el precio de los cereales. Pero para dar un ejemplo, para ejemplificar lo Sí. que decía Marc recién, y volviendo a tu pregunta original sobre esta gente que compró empresas digamos, que hacen chocolate por la suba del cacao. Si vos compraras una empresa donde la empresa esa estaba comprado un año por anticipado antes de la suba cacao, sería una gran compra. Si vos estás comprando una empresa que se había olvidado de comprar el cacao porque estaba especulando y pensaba que el cacao iba a bajar de precio, sería una muy mala compra. Y las dos empresas hacen exactamente lo mismo. Entonces, si no conoces bien los detalles de la política de cobertura que claro. tienen, yo diría que en principio comprar una empresa donde la materia prima ha subido tanto de precio no me parece una buena idea en general. Pero eso es una opinión más general, ¿no? Claro. Vosotros, Marc, ¿cómo afrontáis estas inversiones agrícolas en vuestro fondo? ¿Cómo os apalancáis, digamos, en las materias primas agrícolas? Sí, buena pregunta. A ver, hay una serie de conceptos básicos cuando planteamos el fondo pues hace 10 años, que era simplificar obviamente la inversión para el ahorrador, ¿no? Entonces, lo que hacemos es separamos el sector por subsegmentos, ¿no? Por ejemplo, están empresas fertilizantes, que luego podemos hablar, tenemos empresas de maquinaria agrícola, empresas relacionadas con el agua, que puede ser canalizaciones de agua, empresas de maquinaria de riego, empresas de análisis de laboratorios de la calidad del agua. Tenemos empresas de ganadería, luego empresas agroalimentarias, de logística, etcétera. Y también tenemos algo de inversión forestal, porque al final nuestra idea es tener un fondo que el ahorrador pueda invertir en activos fuertes, ¿no? Activos sólidos, activos reales, porque creemos que es muy importante en el mundo actual de políticas expansivas ilimitadas, ¿no? en políticas monetarias y fiscales que vemos en el mundo. Entonces es bueno tener activos reales, ¿no? Entonces vamos invirtiendo en toda la cadena. Por tanto, al final, obviamente hay empresas que se benefician de cuando sube el precio del cereal y otras que les perjudica, lo cual no nos parece mal porque al final es una forma de reducir el riesgo por las descorrelaciones y tener un retorno pues razonable y sobre todo un entorno en que, por ejemplo, en épocas de inflación, pues se comporte incluso mejor que otros activos. Aparte, las empresas son muy distintas. El hecho de que estén todas bajo el paraguas de que son empresas de commodities. No sé, tomá por ejemplo, la mayoría de las grandes empresas de trading de commodities no tienen activos tierra, por ejemplo, no producen, compran. Entonces, pero por ejemplo, Wilmar es una empresa de commodities que tiene mucho palma que produce. Entonces, en el caso de ellos, si subiera, por ejemplo, el aceite de palma, sería buena noticia. Mientras que otra empresa de commodities es un usuario de aceite de palma, entonces sería mala noticia, básicamente. Entonces, Sí, más que nada es por a veces encontrar un poco la correlación, ¿no? Para nosotros o la gente que estamos más acostumbrados, digamos, a invertir en minería, es como muy fácil. Bueno, muy fácil. Al menos saber a qué activos uno tiene que ir, ¿no? Si uno cree que, me lo invento, ¿no? El cobre va a subir, pues sabes de que una minera de cobre pues tiene el cobre bajo tierra. Si esa minera tiene unos números aceptables, pues evidentemente de que de alguna forma el apalancamiento que tiene el negocio va a producir una revalorización, ¿no? O un productor de cobre. Y por ende, con los ciclos de precio, pues lo mismo. Si baja, pues la valorización o lo que vale esa empresa va a bajar. Pero en el tema de agrícolas, pues sí, ahora has dicho un productor de palma y que sería pues lo más parecido, digamos, a un productor de metales, ¿no? Pero tampoco hay tantas empresas cotizadas, digamos, de producción selectiva de una commodity en general, sino de alguna forma, o al menos tampoco es que sea un experto, ni mucho menos, pero me cuesta un poco encontrar, por ejemplo, ¿no? En el caso del cacao que estábamos hablando antes, no había de alguna forma un productor selectivo de cacao cotizado en el cual no, pues pudieses decir.
los productores de cacao están muy atomizados, muy fragmentados, son muy pequeñitos. Sí, eso complica, no hay siempre un instrumento adecuado para reflejar ese view. Sí, por ejemplo, en nuestro fondo, Amadeu, no tenemos ninguna empresa con plantaciones de café, ni de cacao, ni de aceite de oliva, por ejemplo, porque no hay ninguna empresa cotizada con plantaciones y, por tanto, como inversor institucional o particular no puedes comprar acciones porque no existe ninguna empresa. En cambio, en empresas de cereales, aceite de palma, fruta y verduras un poco más complicado, también hay. Entonces sí que hay cotizadas, ¿no? Hay puedes encontrar en California o en Florida, pues plantaciones de cítricos y cuando puedes comprar esa empresa y tienes la exposición a... O sea que en las commodities, diríamos, más grandes sí que hay empresas y en Asia hay bastantes, en Australia hay muchas, de kiwis, por ejemplo, almendros. En cambio, café, cacao, los que son las commodities más complicadas, más atomizadas, que dependen mucho de África, porque al final el cacao, ¿cuál es el problema? Es que casi todo se produce en África. Entonces, en África obviamente hay menos empresas, hay menos bolsas, entonces depende del país. En las zonas que está también es muy relevante. Y después tenés otras paradojas en el sector también, que creo que vale la pena señalar. Hay mucha gente que le gusta publicar un cuadro que muestra que las acciones están subiendo y los commodities no suben. Y dicen, bueno, esto en algún momento tiene que converger, no puede ser que tengamos este gap entre capitalización y precio de commodities. Y yo ahí me animo a hablar específicamente de los agrícolas, y ese razonamiento está mal, básicamente, porque dado el incremento de productividad que tenemos casi permanentemente en los commodities, vos podrías tener una tendencia secular a la baja en el precio, pero acompañado de un incremento de productividad que haría que la empresa que produce eso esté cada vez mejor financieramente, aunque el precio del producto que vende esté en baja. Entonces no veo ninguna contradicción entre que suba el precio de la acción y que baje el precio del commodity. Muy interesante. Otro punto que me gustaría que nos explicaseis es sobre la predicción, digamos, de los precios de las commodities agrícolas, ¿no? Por un lado, digamos, las materias primas duras o los metales, al tener, digamos, unos ciclos tan largos, ¿no? De que una mina empieza, entra en producción y ese metal llega a entrar en el mercado, es como mucho más fácil saber los ciclos o hacia dónde vamos o cuándo habrá un déficit. En cambio, en las agrícolas, al tener, digamos, ciclos mucho más cortos de plantación, de producción, es mucho más difícil, ¿no? Poder prever qué es lo que va a pasar, además de que hay una implicación muy grande, ¿no? con los cambios climáticos o con el tiempo. Y a la vez, ¿no? Es complicada de a conseguir tener, pues, o ponerse delante del precio, ¿no? Para poder prever y ganar en ese trade. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo lo miráis? Es muy difícil contestar esa pregunta en un minuto porque es la esencia del trading, básicamente. No es que no lo quiera contestar, me encantaría, pero esto haría falta, no sé, un poco más largo. Pero para tratar de un poco de segmentar un poco la respuesta. Del lado de la oferta, definitivamente tenés primero ciclos mucho más cortos, de 6, 9 meses. Hay algunos productos que son más largos, como la caña, el café, pero hay algunos que son cortos, incluso más cortos si fuéramos a legumbres, a cosas así. Entonces, esas decisiones de planting son muy sensibles a precios relativos. Entonces los mercados desde ese punto de vista ajustan bastante más rápido. O sea, si hay mucho, las cosas bajan, la gente siembra menos o siembra otras cosas. Si hay poco, mejoran los precios y la gente siembra un poco más o deja de sembrar lo que sobra y pasa a sembrar lo que falta. Entonces, desde ese punto de vista, la dinámica, digamos, es más rápida. Está el tema climático, que es un tema muy complicado eso, porque nos las pasamos hablando del cambio climático y el cambio climático, el problema que yo tengo no es que si creo o no creo, es que no genera hipótesis testables, básicamente. O sea, yo soy muy popperiano en esto y Popper dice que hay ciencia cuando uno puede elaborar hipótesis y falsar esas hipótesis. ¿Okay? Si todo lo que pasa en el mundo me confirma que hay cambio climático, no hay ciencia.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver si podemos elaborar hipótesis que sean testables. Por ejemplo, el fenómeno de la niña y el niño genera hipótesis testables, porque yo puedo llegar a hacer algún tipo de supuestos, hipótesis, predicciones que después puedo testear. Pero el cambio climático per se, que nos augura todo el tiempo que vamos a estar en condiciones de muchísimo calor y poca producción, no se da. Ahora vamos a tener básicamente rindes récords en Estados Unidos, los precios están bajando muchísimo. Entonces, yo no diría que por eso testeé que el cambio climático no existe, no llegaría a ese exceso. Lo que quiero decir es que hay que ver si podemos derivar de todo esto la posibilidad de generar hipótesis que sean un poco más robustas y más falsables, porque si no, si lo que encontramos son confirmaciones todo el tiempo, en el fondo no aprendemos nada. Si todo lo que pasa, si llueve es cambio climático, si hay sol hay cambio climático, si hace frío es cambio climático, si hace calor es cambio climático, en el fondo no sé cuánta información. Lo que sí yo siento es que hay más imprevisibilidad en el clima. O sea, no me animaría a decir que eso es necesariamente conduce a menor producción. Lo que ahora hemos tenido, por ejemplo, hemos tenido el fenómeno del niño y la niña muy acentuado, y en las zonas donde es negativo los fenómenos eso, hemos tenido menos producción, en la zona donde es positivo eso, hemos tenido más producción. Por eso digo, es más testable desde ese punto de vista. Después también tenemos que el hecho de que haga más calor, en muchos productos genera más producción, porque Claro. se expande la posibilidad de sembrar en algunos lugares, se puede estirar el área sembrada, digamos, hacia el norte y hacia el sur, y vamos generando más producción, y cuando tenemos años relativamente estables de clima, generamos superproducciones, porque los rindes, desde un punto de vista tecnológico, no paran de aumentar. O sea, tecnológicamente los rindes hacen saltos, no es a lo mejor año tras año, para 4 años hay un salto tecnológico que nos lleva, y no hay nada que indique que eso se vaya a detener. Si algo, la gente que entiende de genética, todo, pienso que eso se va a acentuar porque ahora vamos a entrar a un terreno a nivel semillas de edición genética que es más barato que lo que fue lo genéticamente modificada, es más fácil de aprobar porque uno no está tocando genes de otras plantas, sino que solamente modifica los genes de la misma planta, se pueden hacer variedades que son mucho más tailor-made, o sea que tenemos por delante la posibilidad de más saltos, digamos, a nivel tecnológico, que eventualmente pueden hasta compensar los problemas climáticos que haya. Claro, pues, teóricamente, si puedes modificar a esta escala, digamos, las plantas, podrás llegar a hacerlas, una, que produzcan más, dos, que sean mucho más resistentes en el medio, o que hasta estén produciendo en un medio, digamos, hecho ad hoc, ¿no? De que ellos puedan estar produciendo en clima frío cuando realmente la planta no lo estaría produciendo. Hay un Digamos, un montón poco de así. cosas. Por ejemplo, podrías hacer sojas que tengan más aceite. Hoy la soja tiene el Claro. 20% de aceite y tiene muy poco aceite porque el mundo necesita más aceite. Entonces podrías hacer sojas que tengan el 30% de aceite. Y después, bueno, es cuestión de dejar librada la imaginación a ver todo lo que se puede hacer. Pero lo que digo, yo soy bastante optimista en cuanto a que esa tendencia de rindes va a seguir estando ahí en cuanto a mejorar, ¿no? Pero sí, la impresión es que el clima es más errático. Eso diría, el clima se ha vuelto más errático. Entonces, volviendo a lo que vos decías antes, sí, es más difícil de prever. Diría que sí, que es más difícil de prever. Ahora, si uno se olvida del año a año, seguimos acumulando stocks y después de pasado este periodo entre el 2020 y el 2023, que fue muy excepcional, por cuestiones climáticas, por la guerra, por la pandemia y por la crisis entre Estados Unidos y China y por un montón de cosas, yo creo que estamos volviendo hoy a una situación que es mucho más normal. Ivo, una pregunta. Si está claro que estos últimos años la temperatura está subiendo, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si estuviese bajando la producción agrícola, tú crees que sí que sufrirías posiblemente o no estás 100% claro, no estás 100% seguro? No estoy 100%. Lo que pienso es que a lo mejor habría menos áreas con potencial de siembra si se enfriara. El hecho de que se entibie, digamos, o caliente hace que haya más zonas que antes estaban en zonas frías, que van ganando, digamos, espacio para producir y que me da la impresión que compensan a las que se pueden perder por el tema del calor. Pero de vuelta, cuando uno habla de esto, está hablando de muchos productos diferentes, de muchas zonas Claro. diferentes. Estamos englobando y haciendo muchísimas simplificaciones. Ahora venimos de vivir una crisis del cacao,
También el mercado de café robusta subió mucho. Mientras tanto, estamos viendo precios bajísimos para la soja, para el maíz. O sea, hay muchísimas oportunidades de precios relativos dentro del mundo de los commodities agrícolas. No se comportan todos en tándem, yendo todos en la misma dirección. Sí, yendo un poco a los precios del cacao, ¿no? Que estás diciendo. Yo me acuerdo, ¿no? Hicimos el año pasado además un capítulo especial, digamos, sobre la crisis del cacao y hubo realmente un pico muy grande, pero, digamos, esos precios se relajaron, ¿no? Luego no mantuvieron un precio estratosférico o no siguieron subiendo. Pero en cambio la situación no es que haya mejorado, porque al final es un problema de plantación de árboles, de no inversión en nuevos fondos, o que la gente pues no considera que ese tipo de plantación les sea rentable ahora. Entonces, ¿hacia dónde va a derivar a esto? Porque realmente el cacao no es un tipo de agrícola que en 6 meses se solucione o tengas algo produciendo de cero. No sé, Marc, vos querés opinar. Yo no es un Sí, mercado que siga bueno, es un mercado, nosotros no lo conocíamos muy bien, pero de hecho pedimos ayuda a Ivo para, después de subir tan fuerte y caer, Barrica llevó, ¿no? Que es la empresa que antes hablábamos, ¿no? La empresa suiza que es el mayor productor de chocolate. Y obviamente es complejísimo, preferimos no invertir porque no hay ninguna commodity que dependa 60% de 2 países africanos, como es Ghana y Costa de Marfil. Si añades Camerún y Nigeria, 70% de la producción mundial. Que además, no solo es eso, que además son mini productores, que además tienen una enfermedad en las plantas y claro, no usaron mucho fertilizante, no usaron insecticida porque había subido de precio. Entonces, yo creo que ni el mercado podía pensar qué pasaría, porque te aparecen de la selva, ¿no? Te aparecen de la selva, pues la producción de cacao que sale poblado a poblado. Entonces, yo creo que ni las empresas del sector sabían que habría tan baja producción, ¿no? Entonces, muy complicado, es muy nicho el cacao y el café no es tan nicho, es algo más, se produce en más países, pero el cacao es de los complicados. En cambio, de soja o especialmente maíz, ¿no? Maíz produce en todo el mundo, hay menos volatilidad, ¿no? Menos oportunidades, pero también menos riesgos. Pero probablemente lo que haya pasado en el cacao es que el mercado haya descontado con demasiado pesimismo la situación real en algún momento. Eso genera que los fondos por ahí compren más de lo que realmente va a hacer falta. Después se empieza a ajustar eso a la demanda real. La demanda real, cuando los precios suben, si bien a uno siempre le gusta decir que las demandas son inelásticas, no son infinitamente inelásticas, la gente consume un poquito menos acá, allá, el fabricante reemplaza por un ingrediente o por otro, las tabletitas dejan de tener 100 gramos y pasan a tener 95 gramos, y las cosas se van como ajustando. Por ejemplo, yo la semana pasada veía que Brasil va a cuadruplicar en un par de años su producción de cacao. Y sí, seguramente no va a ser muy significativa, pero esas señales de precios empiezan a seducir a productores en distintos lugares. O sea, la oferta, sin duda, o sea, va a ir ganando, digamos. Sí. En general, nosotros, yo lo que veo es que la gente, o sea, hace siempre como pronósticos muy tremendistas. O sea, vemos un ciclo de 2 o 3 años de algo y asumimos. Es lo que vende. Es lo que vende también, ¿no? Que se va a terminar el mundo, el fin del chocolate. Pero es que fijaros que no, lo que decía es que en agricultura es justo el inverso de la bolsa, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué ocurre con la bolsa si tú miras a 40 años? Pues que la bolsa sube 7 años de cada 10 y cae 3. Pero de estos 10 años, los años que cae hay alguna caída fortísima y rápida. Y el resto está en tranquilidad y va subiendo. Las commodities agrícolas es justo lo inverso. La tendencia natural es a caer por lo que decía Ivo, de aumento de productividad. Entonces puede estar 5 o 6 años un precios tranquilos, laterales bajistas, y subir de golpe, que es lo que hace pues en 2008 o en 2022, ¿no? Es muy buena esa analogía, me gusta mucho esa analogía, creo que es muy válida. O sea.
Sí, como venimos de la bolsa, es lo primero que vimos cuando empezamos a analizar la agricultura. Es justo el gráfico. Tú pones el gráfico, te lo pones al revés y es exactamente. O sea, es subidas fuertes que multiplicas por 4 de golpe en pocos meses y luego periodos largos de tranquilidad y caída, y al revés de la bolsa. La bolsa hay un pánico y hay caídas de golpe en 3 días y luego está tranquilo durante 9 meses. Interesante. Hablando ahora un poco, por ejemplo, de demografía mundial, ¿no? Que es algo que tiene una correlación directa, de alguna forma, al final, con la agricultura y con el consumo, digamos, de la misma, ¿no? Por un lado, tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo afecta el cambio de tendencia poblacional de Occidente, ¿no? Entiendo que al final los países occidentales, que son los que tienen mayor poder adquisitivo y por lo tanto tienen un mayor consumo de estas materias primas, pero a la vez está disminuyendo drásticamente la natalidad y su población. ¿Qué efectos esto puede tener al final en el mercado o creéis que no va a tener ningún tipo de efecto? Ivo, si quieres comento los datos geopolíticos y así luego tú introduces los cambios que tú sabes más que yo de demografía. Bueno, y dale, entonces adelante. Quizás será interesante para luego, o sea, igual que decía que los mercados financieros es como un inverso de la bolsa, en los flujos mundiales es exactamente igual. Nosotros le llamamos, es un nombre que lo hemos definido internamente en nuestro equipo y lo utilizamos siempre, es la geopolítica inversa de la agricultura. Es decir, los países que son exportadores netos de todo, como China o como Oriente Medio, son importadores netos de comida. Por tanto, ocurre en casi todos los continentes y países. Entonces, es muy interesante porque China, para que os den una idea, China tiene un déficit anual, tenía un déficit de 100.000 millones, de hecho era 60.000 millones anuales de dólares de importación neta de alimentos, pero con la subida de inflación, mirad lo que le costó a China. A China el aumento de precios agrícolas le ha costado 100.000 millones anuales durante 3 años, porque actualmente el déficit del país es 150.000 millones de dólares anuales, cuando era 50.000. Por tanto, no es que no produzca alimentos China, produce 100.000, exporta 100.000 millones, pero importa 250.000 millones. Por tanto, China es el gran comprador de todo. Si hablamos estadísticas de todo, desde carne a cereal, especialmente soja, ¿no? Y fruta y verdura, cualquier aspecto, pues China es el gran importador del mundo, ¿no? Entonces, y por otro lado, el que importa mucho, obviamente, es Oriente Medio. Oriente Medio importa el 80% de los alimentos que consume. Estoy hablando especialmente de los países más ricos, ¿no? Y eso es muy importante porque los exportadores de petróleo necesitan importar comida. China, que nos exporta de todo, necesita importar. Por tanto, obviamente, la demografía china es importantísima por este motivo, ¿no? Pues es el gran comprador mundial, ¿no? Y el último es África, ¿no? África son datos importantísimos que se habla muy poco porque en África, yo creo que Occidente siempre se acuerda de dar ayudas, pero no de solucionar los problemas reales, ¿no? Es cierto que también sí, los africanos no se dejan ayudar mucho, ¿no? Porque es muy complicado invertir en África, ¿no? Pero África, que tiene los recursos ilimitados, importa de forma neta unos 50.000 millones anuales de alimentos. Y se estima que en un año o dos serán 100.000 millones. O sea, esto es inconcebible. Es un continente que debería exportar. Entonces, ¿esto qué problema conlleva? Primero, los países africanos no tienen divisa fuerte. Tienen que importar en dólares. No tienen divisa fuerte, lo cual provoca hambrunas. Y además necesita dedicar recursos a algo que tiene sobrado, ¿no? Entonces, África necesita exportar. La Fundación Bill Gates, que seguramente es la que más conoce África, porque lleva muchos años ahí, dice que se está produciendo, pero necesita mucho más, una revolución de semillas, como decía Ivo, mayor uso de fertilizantes, porque en África se consume 25 kilos por hectárea de fertilizantes. Hay un acuerdo de Abuja que se llama entre países que decían que tenían que llegar a 50. Casi ningún país llega a 50 kilos por hectárea. China consume 300 kilos de fertilizante por hectárea, que seguramente es exagerado y por eso contamina el agua, ¿no? Entonces, África necesita más fertilizantes, necesita insecticidas, necesita más semillas y tiene que poder exportar. Si no exporta África es un problema
gravísimo, primero para ellos, también para el mundo, porque al final la población va creciendo, ¿no? Y por tanto, y si juntamos Brasil y India, y creo que luego tú puedes hablar, Ivo, de India y de Brasil, Brasil es el gran exportador del mundo ya, porque ha superado en exportaciones a China y ha superado a Estados Unidos por mucho, que aquí también hay temas geopolíticos, aparte de agrícolas. Y sobre todo la clave es India, porque China era autosuficiente hasta hace 10 años y todo este fenómeno ha sido por el aumento de población y la riqueza. Entonces, India es el mayor productor del mundo agrícola, pero no necesita importar porque se lo producen ellos. Pero eso va a cambiar y va a pasar como China. Entonces, las implicaciones demográficas en China, India y África, aunque en África son más de buenas inversiones y de mejoras, ¿no? Son importantísimas para el precio mundial de la comida, ¿no? Gracias, Marc. Guaso, hay un montón de temas ahí para tocar que cuando te iba escuchando me iban surgiendo, pero a ver, para darle un poco de marco. La demanda de alimentos está más que nada determinada por el crecimiento de la cantidad de población y en segundo lugar por el incremento del Producto Bruto per cápita, que afecta la composición de la demanda de alimentos. Pero si uno quiere correlacionar, por ejemplo, crecimiento del Producto Bruto con crecimiento de demanda de commodities, correlaciona muy bien con metales. Segundo, correlaciona más o menos con energía por la eficiencia energética. Generamos cada vez más Producto Bruto con menor energía. ¿Okay? Y por último, correlaciona bastante mal, o casi no correlaciona con la parte agrícola. Porque la parte agrícola está mucho más influenciada por el crecimiento poblacional que por el crecimiento del Producto Bruto per cápita. El Producto Bruto per cápita va a dar lugar a que la gente consuma más proteínas animales que otras cosas, o sea, cambia la composición, pero no la cantidad. En ese contexto, digamos, el mundo hizo en un pico, digamos, de crecimiento poblacional en la década del 60, éramos menos, pero crecíamos mucho más rápido, al 2.5, 2.6% anual. Esa es la diferencia entre nacimientos y muertes. Y hoy por hoy ese número es 0.8%. O sea, estamos en 8.000, 8.100 millones y crecemos al 0.8%. Y la tasa de fertilidad en el mundo está colapsando. Muy por debajo de lo que Naciones Unidas incluye en sus ajustes que hace cada 2 años. Ellos siempre la van como recortando la cantidad de gente esperada en el mundo, pero nunca al ritmo de lo que realmente baja la tasa de fertilidad. Y la baja de la tasa de fertilidad está afectando a todos los países del mundo, a los ricos, a los pobres, a los que tienen religión, a los que no tienen religión, a los que tienen una religión, a los que tienen otra religión. Esto pasa en general. Sí, yo tenía entendido de que era algo mucho más marcado en Occidente. Bueno, Occidente tiene tasa de fertilidad más baja, pero si vos bajás en Occidente de 2 a 1.5 y bajás en un país pobre de 6 a 3, ¿en dónde No, bajás? claro, el porcentaje es diferente. Claro, por eso, y eso es lo que está pasando. Está pasando en todos lados. Y bueno, hay un cambio fundamental del rol de la mujer en la sociedad, hay mucha más urbanización, hay más alfabetización, hay mucha más disponibilidad de métodos anticonceptivos, hay un cúmulo de cosas que daría para una charla en sí misma, analizar qué es lo que está pasando, pero digamos, la caída de la tasa de fertilidad afecta a todos lados. Hay un 70% de países en el mundo que ya están con una tasa de fertilidad menor a la de reemplazo. Una tasa de fertilidad de reemplazo es 2.1 por 2. Quiere decir Corea que del Sur creo que era un Corea del caso Sur muy está en alarmante. 0.8. Corea del Sur es la que está en record low. Es la que está más bajo de todo. Pero se usa el número de 2 porque se supone que el papá y la mamá van a tener 2 bebés para reemplazarse al papá y la mamá, 2 a 1. Y como hay mortalidad infantil, tiene que ser un poquito más de 2. Hay un 25% de gente en el mundo que ya vive en lugares donde la población se contrae. Y China es uno de los ejemplos donde la población ya se contrae. China hizo un pico poblacional hace 2 años con 1.400 millones de personas y en los últimos 2 años perdieron aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas es la ciudad de Chicago. A nosotros que nos gustan los commodities agrícolas, hagan de cuenta que desapareció Chicago en 2 años en China. O sea que no es menor, ¿no? Y el ritmo No, va a ir es como acelerando. es filosófico lo de China porque al final tenían el single child, ¿no? Que no podían tener más de uno. Y luego se vieron, ostras, lo vamos a abolir, pero ya parece tarde, ¿no? No solo eso, ayer se anunció en China que se prohíbe
adoptar niños por parte de extranjeros. Eso es muy significativo. Wow. O sea, ayer se prohibió, las parejas extranjeras no pueden adoptar más nenitos o nenitas chinas. O sea que eso creo que va todo muy de la mano, ¿no? Todo muy vinculado. Y si uno mira las proyecciones de Naciones Unidas, que son conservadoras, la población de China se estima a fin de este siglo en 650 millones de personas. No estamos hablando de una caída de algunos milloncitos, estamos hablando de que un país que tiene 1.400 millones de personas va a terminar el siglo en 650 millones. Eso porque la tasa de fertilidad está solamente en alrededor de 1.1. Y bueno, a lo mejor... Claro, y entonces esto, ¿no? Estamos diciendo que la población mundial, digamos, va contrayéndose. Más No, la población mundial todavía... No, espera. La población mundial todavía no se contrae. La población mundial todavía no se contrae. La población mundial crece. Hoy somos 8.000, 8.100. La gran duda es hasta qué número va a crecer. Naciones Unidas dice que vamos a crecer hasta 10.300 millones en la década del 80. Hay demógrafos que hacen análisis diferentes y dicen que nunca vamos a hacer más de 9.000 millones. Hay un economista del HSBC que estudia de forma muy sesuda todos estos números y dice que nunca vamos a hacer más de 8.500, 8.600. A partir de ahí, la población va a empezar a contraerse. Pero todavía... Y disculpa, y además este crecimiento actual es por África, que no es lo mismo que crezca África que crezca en mucha parte económica. En agricultura quizás similar, pero en otros conceptos, ¿no? Si supongamos que pasamos de 8.000 a 9.000 millones. De esos 1.000 millones que vamos a crecer, el 50% se va a dar en el África subsahariana. Y predominantemente en la zona del Sahel, que es, digamos, el grupo de países que está abajo del Magreb, que va desde Mauritania a Etiopía, más o menos. Esa va a ser la zona donde básicamente la población va a crecer más, porque todavía hoy la tasa de fertilidad ahí está arriba de 4 o 5. Ahora, esto va a pasar dentro de 20, 30 años. ¿Qué va a pasar de acá a 20, 30 años? Y vamos a ir viendo que, digamos, la población crece cada vez más lentamente y como consecuencia de eso la demanda de alimentos va a crecer cada vez más lentamente. De hecho, por ejemplo, FAO y OCDE, que publican todos los años una proyección agrícola para los próximos 10, o sea, ahora en julio acaba de salir la proyección de ahora al 2033, van ajustando año tras año el incremento de la demanda agrícola. Por ejemplo, para los próximos 10 años hablan de que la demanda agrícola va a crecer al 1.2% anual. Si hacemos el mismo cálculo 10 años para atrás, era 1.7. O sea que el crecimiento sí empieza a ralentizarse significativamente. China es un motivo importante. Como Marco decía antes, China compra aproximadamente 1/3 de todas las exportaciones agrícolas mundiales. Entonces, si en China combinamos lo que pasa a nivel demográfico con lo que pasa a nivel económico, que también el crecimiento económico empieza a desacelerarse. O sea, China creció entre el año 2000 y el 2019 al 9,5% anual. La primera década crecía al 10, la segunda década al 7, ahora crece al 5 en el mejor de los casos, porque no sabemos si los datos son reales o mentira, y los bancos dicen que va a crecer al 3 o 4 al final de la década. Bueno, ¿y vamos a poder reemplazar esa locomotora que era China? Yo creo que no. La gran pregunta siempre es India, ¿no? Sí, pero siempre surge la posibilidad de India. Te digo mi hipótesis de por qué creo que India no, y después, bueno, a ver Mark qué opina de esto, pero primero hay una dinámica muy distinta de crecimiento. O sea, China, hoy India tiene un Producto Bruto per cápita igual al que tenía China en el año 2000, más o menos $2.500 por persona. Y China creció en los primeros 20 años casi al 10% anual. India va a crecer al 7 u 8, es mucho, pero no es el 10. Uno cuando empieza a acumular en forma, digamos, compuesta ese número, no es lo mismo. Ese es un tema. Compuesto, el interés compuesto. Claro, otro tema es que China es un país centralizado, muy autoritario. India es un país básicamente democrático y las democracias no van al mismo ritmo que estos países autoritarios, ¿no? O sea, los ritmos no son diferentes, las decisiones políticas son mucho más lentas, es un país mucho más federal. O sea, hay estados indios que hay 350 millones de personas, o sea, son países gigantescos, ¿no? Y después está, quizás lo más importante de todo, es que a nivel alimentario, a nivel dietético, son países muy distintos. O sea, los chinos son carnívoros, tienen un consumo per cápita de carne enorme.
Los indios son un 80% hindúes que no comen carne de vaca, hay un 15% que son musulmanes que no comen carne de cerdo, hay un 40% que son vegetarianos, que no comen ninguna carne, tienen básicamente un alto consumo de proteínas vegetales, o sea, la alimentación básica es arroz, garbanzos, mijo. Entonces, sí, a medida que crezca va a cambiar eso, pero no lo veo para nada con un pattern ni siquiera parecido a lo que pasó en China. O sea que no veo una locomotora que reemplace a otra. No sé cómo lo ves vos, Marca, eso. Sí, parecido. Yo creo que además lo que decías, que está explicado muy bien, en China hay una uniformidad, como decías, pero hay unas ganas de progresar. Cuando vas a China te das cuenta, ¿no? Todo el mundo quiere mejorar, trabaja 20 horas al día para mejorar y en cambio no es el concepto básico de India, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere trabajar 20 horas para mejorar y entonces es otro factor adicional. Seguramente lo único sustitutivo sería África, pero ahora por ahora nadie lo vemos, ¿no? Porque no vemos, o sea, África nos cuesta mucho entender o ver que hay mejoras estructurales, que hay inversión extranjera, inversión nacional bien aplicada, que no hubiese corrupción. Entonces, solo África podía sustituirlo. Quizá, no sé si, yo creo que por números no, Ivo, si África realmente funcionase bien como continente, que es casi imposible, no sé si te has hecho los cálculos, si sustituiría a China o ni así. Pongámoslo así. Esto como regla mnemotécnica es útil. Digamos, hoy hay 8.000, 8.100 millones de personas en el mundo. Hay 3 lugares en el mundo donde hay 1.400 millones de personas. En China hay 1.400 y decreciendo. En India hay 1.400 y van a crecer hasta 1.600 millones en el 2050, 2060, y a partir de ahí empiezan a bajar, porque la tasa de fertilidad en India también cae muy rápido. Y en África hay 1.400 millones de personas y van a crecer sustancialmente y van a ser cada vez más el porcentaje más grande de la población mundial. Ahora, primero estamos simplificando, porque África no existe. África son 54 países, básicamente, ¿no? Con 54 regímenes políticos distintos, con infraestructuras que no están todas conectadas, con idiomas diferentes, con religiones diferentes. O sea que coordinar todo eso ya es bastante más difícil que coordinarlo en China, donde lo coordina el presidente para todos juntos, ¿no? Y después hay otras cosas. Para mí, yo comparto el optimismo moderado, digamos, de Mark en cuanto a la capacidad productiva de África. Yo cuando voy a África, a mí me sorprende ver con cuán poco se puede hacer mucho. O sea, en África, con pequeñas mejoras tecnológicas, educativas, así, yo creo que la respuesta de oferta va a ser significativa. A pesar de que los derechos de propiedad están mal definidos, a pesar de que la infraestructura es pobre, yo creo que una buena parte del crecimiento de demanda que va a tener África va a ser autoabastecido, en mi opinión. No sé si alguna vez van a llegar a ser un exportador, tengo dudas de eso, pero creo que una buena parte va a ser autoabastecido. Sí, lo de exportador neto sería como una teoría que nadie la vemos aún porque parece imposible, ¿no? Porque tendría que cambiar tanto. Sería, cogiendo un Excel es muy fácil decir que puede ser exportador porque tiene todos los inputs, pero obviamente la realidad es distinta a la teoría. Con todos los puntos que habéis dicho, ¿no? Con digamos, desaceleración de la natalidad y como un punto, ¿no? De que al final son los países más pobres, digamos, los que más van a crecer poblacionalmente y los que tienen más potencial de crecer económicamente, nos vamos hacia una desaceleración del mundo en general, vamos hacia un decrecimiento del mundo económico. Para ponerlo en perspectiva, pensar lo siguiente. O sea, yo no tengo una respuesta a lo que voy a preguntar porque es muy difícil, pero para tratar de No, está claro, estamos aquí haciendo el aproximarme un café. poco. O sea, el mundo creció en las primeras 2 décadas de este siglo al 3.7, 3.8% anual. En el 2020 cayó un 3% aproximadamente, en el 2021 subió un 6%, y a partir de ahí el mundo crece al 3.2, 3.3 en promedio. Crecen más los países en desarrollo, menos los países desarrollados.
sea, eso quiere decir que el mundo está creciendo, pero está creciendo un 15-20% menos de lo que crecía. Entonces, si vos combinás ese crecimiento que es menor al anterior con un crecimiento poblacional que se desacelera, yo creo que sí, tenemos que resignarnos a que el crecimiento del lado de la demanda va a estar ahí, pero va a ser menos pronunciado. Y por otro lado, del lado de la oferta en el mundo agrícola, encendiste a Brasil. Y Brasil es una locomotora del lado de la oferta. Antes teníamos la locomotora del lado de la demanda, que era China. Ahora tenemos encendida la locomotora del lado de la oferta, que no va a parar. O sea, Brasil tiene un impacto en todo lo que está pasando impresionante y va a seguir creciendo. Entonces, si el clima ayuda un poco, no siendo demasiado malo, no te digo que siendo excelente, pero no siendo demasiado malo, yo creo que en condiciones más o menos normales la oferta va a acceder a la demanda. Y más con todas las mejoras tecnológicas que antes pronunciabas, ¿no? Entonces nos vamos señor. hacia una menor demanda, porque la demanda está relacionada con la población, o una desaceleración de esa demanda, combinada con un incremento de la oferta, ya sea por los precios actuales, ya sea por la tecnología que va a haber. Por lo tanto, se empujarán teóricamente precios a la baja. Sí. Lo que no quiere decir que las empresas que se dediquen a eso sean menos rentables. Probablemente sean inclusive hasta más rentables, dependiendo en qué parte de su eficiencia de costos estén. Porque si son muy eficientes produciendo, van a poder capturar esas eficiencias que vos describiste recién. Añadiría una cosa a lo del crecimiento económico mundial a medio plazo, que creo también es relevante. Además del tema poblacional, hay el tema de endeudamiento, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando tú pides un préstamo estás adelantando 15 años de tu vida, ¿no? Porque estás recibiendo un dinero de los próximos 15 años que vas a conseguir, por lo tanto, si lo recibes hoy y lo inviertes, aceleras hoy, pero tienes que devolver la deuda, ¿no? Entonces, el mundo va creciendo un poquito menos cada año y va creciendo a tasas cada vez más altas en cuanto a endeudamiento público, ¿no? El privado depende de las zonas, ¿no? Pero público. Por tanto, es otra variable que tiene que frenar también en rentabilidad en bolsa, ¿eh? Yo creo que la gente no es consciente que en los próximos 10 años la rentabilidad bursátil va a ser menor que la que hemos visto en los últimos 10, 20, 30 años, porque básicamente también el mercado bursátil ha vivido, y el inmobiliario y el capital riesgo, de caída de tipos de interés del 10% al 0%. Entonces, esto ha provocado unas tasas de crecimiento económico y de riqueza enormes que cuando estás del 0 pues al 2-3%, no digamos si hubiese una subida de tipos fuerte, ¿no? Que no puede haberla porque no lo soportaría el sistema financiero mundial, ¿no? Que están un poco, pues yo digo que están muchos precios subvencionados, ¿no? De las empresas, Sí. de los inmuebles. O sea, los inmuebles valen mucho más de lo que podrían valer, igual que las empresas, porque ha habido una financiación ilimitada y casi a cero durante 10, 20 años, en Japón 30 años, en Europa 10, 15 años, en Estados Unidos 10 años. O sea que ese efecto riqueza que de alguna forma ayudó al consumo de distintos sectores, también vos lo ves ralentizándose o contrayéndose eventualmente. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, en China nadie se explica el parón del consumo que está habiendo en todos los sectores. Y yo solo lo explico, porque nadie sabemos nada de lo que ocurre en China, ¿no? Solo me explico que, como muchos chinos tienen 3 pisos o 4 pisos, ¿no? El hecho de que caigan de precio y tienen cierto endeudamiento, el parón del consumo no es solo real, sino también es psicológico, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que China consumía todos los bolsos del mundo hace 2 años y ahora no compra ninguno, ¿no? Y también en yogures, en cualquier aspecto. Entonces, obviamente el consumo, hay una parte también psicológica y una parte económica. Bueno, el sector inmobiliario chino es aproximadamente el 25-30% del producto, o sea, es el doble casi de países europeos. Creo que en Europa el sector inmobiliario es más bien alrededor de un 12-15%. O sea que el golpe está como potenciado, dado el tamaño que tienen, ¿no?
Sí, es parecido al de Japón en los años 80. Es más alto que el que tuvo España, que los que vivimos aquí sabemos que hubo una burbuja increíble, ¿no? En el año 2000, hacia 2006, 2007. Por tanto, China, el impacto sobre PIB y sobre la economía es superior a ambos. Y por tanto, la burbuja de China en inmobiliario es enorme y está teniendo muchas consecuencias, incluso inesperadas, ¿no? Que parece que están moviéndose a otros sectores que no tienen nada que ver, ¿no? Al final es un tema de perspectiva de riqueza, ¿no? Y de, pues de psicología de consumidor. Pero una pregunta, esta contracción que estáis diciendo, ¿no? Freno del consumo, ¿cómo, cómo encaja, ¿no? Con la deuda que habéis dicho creciente de los estados y del mundo? Los estados necesitan crecer de forma infinita, tener una inflación sostenida, como para que luego la deuda, digamos, nominal, sea más pequeña, ¿no? Porque si no, si hay algún tipo de contracción, si no se puede refinanciar esa deuda o esa deuda nominalmente pasa a ser más grande, los países están en quiebra técnica, que podríamos discutir si ahí hay muchos que lo están, ¿no? Pero eso, si no, iría hacia un colapso de deuda. Lo dejo a Marca ahí, que es el financiero. Yo No, y vos sabés muchísimo de economía y de mercados. A ver, lo que está pasando, Amadeu, lo estamos viendo en cámara lenta, pero no se percibe, pero lo que está pasando es una pérdida de valor de las monedas. O sea, las monedas no valen ni mucho menos lo que creemos que valen, ¿no? Entonces hay una pérdida de valor, por eso nosotros nos gusta invertir en agricultura, nos gusta invertir en oro. No invertimos en Bitcoin porque al final invertimos dinero en nuestros clientes y yo no me imagino diciéndole a un cliente que pues mañana ha perdido 80% porque ha caído y no sé el motivo, ¿no? Entonces... Porque Bitcoin aún no es una reserva de valor, por mucho bueno, que sí, yo creo que lo el digan. Bitcoin, las criptos son para invertir uno personalmente. O sea, no veo un asesor recomendando o invirtiendo en nombre del cliente en criptos. No lo veo, ¿no? Tiene que ser algo individual, que tú sepas el riesgo y si pierdes mucho y ganas mucho es tu responsabilidad, ¿no? En cambio, los que somos profesionales tenemos que responder ante el cliente ante una pérdida de golpe de algo, ¿no? Entonces, están perdiendo el valor las divisas, eso no se ve y cuesta mucho de verlo porque eso ha pasado siempre en la historia, ya lo hicieron los reyes, ¿no? Y a los reyes en la Edad Media y Sí. los romanos, ¿no? Todo imperio o todo, digamos, estado, Claro. tú puedes ver el declive por, digamos, la depreciación de la moneda y que en su momento pasaba de la cantidad de oro que tenían las mismas. Se vio el Sí. Imperio Romano, el Imperio Pero Español fíjate, y hoy tenemos todo. una paradoja interesante. Hoy tenés el dólar como valor internacional a valores históricamente altos, no tan altos como hace unos meses, pero sigue muy alto, mientras el dólar contra el oro está en su momento más débil históricamente, ¿no? O sea que eso Hace un poco en ejemplifica bien. año y medio, 2 años, creo, estaba en 1.600, estamos a 2.500. Imagínate cómo, cómo se ha revalorizado. Claro, El es lo otro que día, comenta, es el lo otro que día comenta escuché yo. un economista que dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo que las monedas no flotan unas contra otras, se van hundiendo a distinta velocidad. Muy bien, muy bien. Sí, sí. A ver, el oro es lo que dice Ivo, es la señal de la pérdida de valor. Y estoy convencido de que, como es un elemento muy importante para los bancos centrales, no es fácil que dejen que el oro suba a niveles estratosféricos, porque es como dejar que alguien te señale a ti, ¿no? con el dedo y te diga lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, la Fed y el presidente de la Fed tendrían problemas muy graves si el oro se dispara. Muy grave. Entonces, no A es ver, ¿vos sencillo. tenés este número en mente, Mark? Yo el otro día estaba buscando, porque viste que todos los meses sale que los bancos centrales siguen acumulando oro. Bueno, hay lo de Basilea 3, ¿no? Que es necesario que ellos tengan un porcentaje, ¿no? Ahora. Sí, pero me llamó la atención, no sé si se ven los números, porque por ahí cuando empezamos con muchos ceros me pierdo, pero el oro es aproximadamente el 20% de todas las reservas de los bancos centrales a nivel mundial. Máximo, Me- máximo, máximo, sí, sí. pero me llamó la atención eso. Yo pensé que era mucho menos.
pero ya está alrededor de un 20%, es un número muy grande, ¿no? Bueno, llevan unos cuantos años comprando y básicamente subiendo el valor del oro, que es lo que decías tú antes, ¿no? Subiendo Claro. contra las divisas. Y piensa que la renta fija, los bonos del Estado, que es un gran activo que está en los bancos centrales, lleva pues 6 años o 7 no subiendo o cayendo, ¿no? Ujú. Por tanto, Eso altera quizás todo. este movimiento. Marc, ¿crees que la subida del oro es más por los bancos centrales que por tener intereses reales negativos? ¿O cuál tú dirías que es el motivo, digamos? Nosotros cuando tenemos mineras de oro, porque no podemos comprar oro directamente con los fondos, cuando compramos oro, yo no digo que compramos oro esperando que la bolsa se hunda y el oro suba, que suele pasar, ¿eh? Cuando cae a corto la bolsa, el oro sube, pero luego quizá la bolsa rebota y el oro baja, ¿no? O sea, lo tenemos porque es una protección contra los bancos centrales, contra los políticos gastando dinero sin parar, ¿no? Entonces, yo veo todos los activos ciertamente del mundo con inflación, o sea, hay una inflación de activos clarísima, o sea, lo que antes decíamos que la política expansiva monetaria y fiscal se ve en que hay precios subvencionados de todo, de inmuebles, de empresas y, por tanto, y de bonos, obviamente, porque nadie en el mundo se podría financiar los tipos actuales con un mercado libre, o sea, las empresas de máximo riesgo se financian ahora, o estos años se han financiado al 3%. África llegó, algunos países africanos llegaron a financiar al 2,5% hace, me acuerdo que como 4 o 5 años, o 7 años. Entonces, no hay ningún activo que valga lo que merezca seguramente, pero la abundancia de dinero hace que los precios pues tiendan a subir. Entonces, para mí el oro tiene que subir siempre más de lo que suban el resto de activos, ¿no? Puede ser que caiga el resto de activos y el oro caiga algo, o que suba cayendo el resto de activos, pero básicamente que a largo plazo suba más porque es dinero de verdad, es la moneda de verdad que no se puede imprimir. O sea, lo que más me gusta del oro es que tú no puedes imprimir oro mañana. Entonces, eso es para mí lo más interesante, ¿no? Pero vos, Marc, ¿te imaginas que pueda haber una crisis de deuda alguna vez, digamos, cuando que los gobiernos tengan que defoltear o reperfilar, como se dice en Argentina, o pensás que siempre se va a inflar para ir licuando eso? Es la gran pregunta, la gran pregunta de la historia de las finanzas de los próximos 20 años. Yo cada vez soy más propenso a pensar que tiene que ser licuándose vía inflación, porque ya no veo a nadie explicando la verdad, ¿no? Y explicando al mundo, oye, no podemos pagar esta deuda, tenemos que hacer una quita del 50% y tus pensiones van a bajar porque todos los activos de pensiones, de fondos de inversión, están invertidos obviamente en bonos y los productos de seguros, todos los productos de seguros están invertidos en bonos. Entonces, es tan grande lo que hemos hecho que yo creo que solo puede licuar en silencio poco a poco. Por eso creo mucho en los activos reales, porque también en silencio poco a poco tienen que ir yendo muy bien los próximos 10 años en relación a los activos más financieros, ¿no? Lo que sin duda, para mí, bonos es muy peligroso tener bonos. Obviamente a corto viene una ventana muy buena, ¿no? Con los tipos del 4 o 5. Sí, una ventana buenísima para todo el mundo. Pero a medio y largo plazo es el activo quizá más peligroso para mí. Los bonos por valor intrínseco a largo plazo. Por volatilidad, obviamente, la bolsa será siempre más volátil. Y como curiosidad, ¿qué tipo de mineras tenéis en el fondo? ¿Tenéis, deben ser seguramente mineras productoras senior o tenéis cositas más pequeñas? Bueno, no entendemos mucho de minas. Debemos escucharnos más tu programa, Amadeo, porque no sabemos muy bien de minas. Entonces, como ves, lo invertimos por motivos geopolíticos y por tanto, y por diversificación. Entonces tenemos la mitad en grandes, la mitad en pequeñas, pero muy repartido. Tenemos como 10 compañías mineras porque es la forma de... Pero tenemos las 4 o 5 grandes y luego algunas pequeñas que vemos que no tienen mucha deuda, porque el miedo que nos dan a una mina es que tenga un evento y pierdas todo el capital, ¿no? Eso es lo que te ocurre a veces, ¿no? Eso es lo que no puede pasarnos. Entonces, y si compramos pequeñas, intentamos que tenga poco endeudamiento para que no pase que suba el oro un 300% y tú pierdas toda tu inversión en esa empresa, ¿no?
que te puede pasar. Muy bien. Muy bien, ya por privado te pediré un poco qué tenéis, así le doy un ojo y puedo mirar. Otro tema que quería hablar es seguramente del evento más importante geopolíticamente del año, que son las elecciones de Estados Unidos. Yo, cuando estaba Biden, y sobre todo después del intento de asesinato de Donald Trump, lo tenía clarísimo de que Trump iba a ganar. Al principio la nominación de Kamala Harris no lo tenía del todo claro, ahora parece de que está realmente muy bien asentada. Entonces, no sé vosotros cómo veis este evento y cómo puede influir la elección de uno y otro en la geopolítica y por ende, ¿no?, a las relaciones y los flujos de materias primas. A ver, tenemos experiencia de los dos gobiernos con relación al mundo de las materias primas, así que a menos que haya un cambio muy radical, diría que si gana Kamala Harris, que creo que es poco probable, tendríamos más de lo mismo, unos 4 años. Y si gana Trump, que hoy por hoy lo veo más probable, creo que habría un capítulo 2 de la guerra comercial con China. Y ahí lo que tendríamos en los mercados como de granos y leginosos es un gran cambio de precios relativos, porque China seguramente contraatacaría dejando de comprar soja, maíz norteamericano, eso haría que bajen mucho los precios en Estados Unidos, y por otro lado subiría mucho los precios de la producción sudamericana, que es donde China se va a abastecer. China hoy por hoy tiene reservas estratégicas altísimas, nunca históricamente tuvieron stocks tan altos. Por ejemplo, para tomar soja como ejemplo, tradicionalmente China tenía entre 15 y 20 millones de toneladas de stocks de soja, hoy tiene casi el doble, tiene 30, 35 millones. Yo creo que está todo relacionado con todo este ruido geopolítico. Y entonces sí, yo creo que caería mucho Chicago y subirían los precios relativos en Brasil, en Argentina. Y después también probablemente haya también alguna implicancia en los mercados de energía. O sea, Trump aparece como muy pro petróleo, muy pro gas, y eso podría llegar a tener algún efecto también en los mercados de biocombustibles, que están muy apoyados por toda la legislación del gobierno demócrata. Y ahí no sé bien, porque se puede meter en un callejón sin salida, porque cualquier cosa que haga contra los biocombustibles también afecta a un grupo de productores que seguramente lo votan en el Midwest. Entonces ahí hay una tensión que no sé cómo va a resolver, pero yo lo veo con ganas de, digamos, de volver a abrir la canilla, que nunca se cerró, pero legalmente, digamos, se le ponen obstáculos del petróleo, del gas, y bueno, eso va a tener una implicancia muy grande, dado la gran importancia que tiene hoy en el mundo los biocombustibles, ¿no? Una pregunta, Ivo. Explícanos el impacto de Lula en Brasil, que como decías es la locomotora agrícola mundial. O sea, ¿ha hecho algún cambio en relación a gobiernos anteriores, Lula? O sea, ¿cómo ha sido la política de Lula en temas agrícolas? No, la política agrícola en Brasil es muy estable, está muy dominada por un grupo de legisladores que se llama la bancada ruralista, que no responden a ningún partido en especial, es un grupo de legisladores que son un poco de todos los partidos y que bloquean cualquier intento de perjudicar al sector rural. Por eso en Brasil no hay impuestos a la exportación como en Argentina, por eso no hay brecha cambiaria, por eso cuando Lula intentó hace un par de meses de subir algunos impuestos al agro, el Congreso lo bloqueó inmediatamente. No, así que no veo que Lula tenga poder, y menos ahora que tiene un poder más fragmentado, de poder torcerle el brazo a esa bancada ruralista. Esa bancada ruralista tiene tanto poder que incluso sigue aumentando los mandatos de biocombustibles, o sea, sigue transfiriendo recursos, digamos, hacia el sector agropecuario. Y como decía antes, yo a Brasil lo veo con una potencia enorme y que va a seguir expandiendo todos los productos, soja, maíz, carne de pollo, carne de vaca, carne de cerdo. Y seguramente en el lugar carne ocupará parte del lugar que Europa voluntariamente le va a entregar, ¿no? Sí, bueno, si el mundo fuese dominado por Europa en agricultura,
cambiaremos el discurso, ¿no, Ivo? Y los precios estarían subiendo los próximos 20 años, ¿no? Porque cuando limitas la producción, obviamente solo puedes subir los precios, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Europa es como que decidió ir rápido a chocarse contra una pared y todos los días acelera un poquito más. Sí, yo digo que Putin hizo un gran favor a Europa porque íbamos contra la pared y Putin nos ayudó a despertar en el tema energético, ¿no? Ujú. Incluso militar y geopolítico. Yo creo que debería hacerle honoris causa en Europa, por desgracia, a cuenta de mucha gente que ha muerto, ¿no? Pero en agricultura no hay ningún Putin, ¿no? Y por tanto es una muerte lenta y bajada de producción y subida de precios. Porque claro, no todo, se puede comprar maíz barato del mundo, pero no puedes comprar tomates baratos de todo el mundo. Entonces, claro, hay productos que Pero sí que tienen que ser baratos, ¿no? ahora hay un test muy grande, ¿no? Porque en teoría el 1 de enero no se puede comprar más soja y proteína deforestada. Y no sé si Europa va a lograr acumular los volúmenes que hacen falta con trazabilidad perfecta, sobre todo cuando hay mucha gente en Estados Unidos, Brasil, Argentina, muy incómoda con toda esta legislación. Así que no sé cómo se va a resolver eso. Probablemente haya alguna suspensión temporaria para ver si se pueden acomodar las cosas, pero nada indica que se vaya a suspender esto definitivamente. Pero está lleno de Europa, Ivo, de Europa de normas que no se cumplen indirectamente, ¿no? Es decir, prohíbes la soja transgénica y Europa acepta que se importe soja transgénica cada día, ¿no? Está prohibido de donar plasma, que la gente done plasma en Europa, prácticamente todos los países, excepto Alemania, pero se acepta que venga plasma de Estados Unidos, que sí que los consumidores han cobrado por dar el plasma. Entonces, está lleno de ejemplos en Europa que está prohibido hacerlo aquí, pero que se acepta lo mismo que venga de fuera, se acepta que venga, ¿no? Entonces, yo creo que está lleno de capítulos parecidos. Sí, en Europa tenemos un gran problema de que o sea, hemos empezado a poner 50.000 normas, ¿no? Que no nos podemos autoabastecer, ni hemos puesto las herramientas para autoabastecernos, cumpliendo esas mismas normas que nosotros hemos puesto, ¿no? Entonces, políticamente siempre pensamos o pienso que estamos poniendo siempre el tejado cuando deberíamos de haber puesto las normas necesarias y las ayudas necesarias para ir hacia donde queremos ir, ¿no? No tiene ningún sentido, digamos, prohibir algo que luego vamos a comprar de fuera, que al final si es por temas de salud o por temas de convencimiento o de lo que fuera, pero esto al final es hacerse trampas al solitario y desaparecer, ¿no? Tener una poca influencia en el mundo, que cada vez seamos menos importantes y empobrecer el continente. Yo la verdad es que no termino de entender dónde nos lleva, ¿no? Todos los políticos. Es muy paradójico realmente, es muy difícil de entender y es difícil entender a qué dinámica responde, ¿no? Porque parece bastante obvio lo que estamos discutiendo nosotros como para que no se entienda. Va, Marc, que está sonriendo, va, di tú. No, bueno, la ciencia hace años que dejó de utilizarse, ¿no? En política en Europa. O sea, la ciencia está prohibida, es decir, o solo se acepta la ciencia que dice lo que quieren imponer, ¿no? Entonces, en agricultura el problema básico es que ya no quedan agricultores, porque obviamente en las economías modernas la agricultura pesa un 2% del PIB, ¿no? Entonces, claro, las normas de los agrícolas las deciden gente que nunca ha cultivado, ¿no? Entonces, le van a un país con un tractor y dicen que no puede entrar con el tractor de este mes a este mes, no puede entrar en el terreno con ese tractor, ¿no? Porque lo han decidido en Bruselas o le dicen que tiene que cultivar un cultivo que nunca lo había hecho, entonces tiene que cultivar aquello, ¿no? Entonces, claro, no es fácil encontrar gente que sepa de agricultura porque hay pocos agricultores en Europa, ¿no? Bueno, pero el problema es que nos pasa esto, pero con todos los temas, porque queremos energía verde, y reducir el CO2, pero prohibimos las nucleares y las cerramos. Usan Pero récord de queremos. carbón, usan volúmenes récord de carbón. Exacto.
queremos hacer coches eléctricos, pero nosotros no minamos el cobre ni tenemos nada para hacer las baterías ni nada. Los importaremos de China, que seguramente ellos exportan su metal, ya sea de Latinoamérica o de África. Entonces, nada de lo que hacemos tiene ningún tipo de sentido y simplemente lo que hacemos es incrementar costes de forma absurda, perder competitividad y endeudarnos aún más, lo que simplemente hace es, pues bueno, deprimirnos como continente versus todas las demás potencias, ¿no? Yo no, es que no lo puedo entender. Y da igual, el color político que sea, todo va hacia la misma dirección. No hay nadie que parece que entre en razón. Sí, siempre he pensado, Ivo, me gustaría hablar con un dirigente chino que son buenísimos en planificación, ¿no? Y que han hecho las cosas muy bien durante muchos años, ¿no? Porque tienen 1.300 millones que tienen que comer y, por tanto, y que en temas de energía y agricultura toman decisiones muy importantes y con mucha previsión. Me gustaría hablar o seguir con él y ver qué comenta de las normas que ve en Europa de todo tipo, ¿no? De energía, de alimentación. Bueno, por suerte energía, digo que Putin nos ha ayudado a chocar con la cabeza, ¿no? En la pared, y eso hace que estén mejorando cosas en energía, pero bueno, quizá Putin mañana ya no va a estar en la mente de los europeos y vamos a volver otra vez a lo mismo, pero al menos Putin nos ha hecho reaccionar, pero en agricultura, en coches, pues no. Marc, lo que creo seguramente cuando alguien pueda poner fin a esa guerra, se va a abrir otra vez el gaseoducto y vamos a volver a comprar gas ruso sin ningún tipo de problema y vamos a volver. O sea, no. No puede ser, creo. pero espero si tarda mucho, ya lo estén vendiendo a los chinos, entonces, bueno, indirectamente tengamos menos posibilidades de equivocarnos, ¿no? Vale, me gustaría tocar dos últimos temas, ya hemos tocado muchos, pero dos temas bastante relacionados, ¿no? con todo lo que es agro. Y primero es biocombustibles, que Ivo lo comentabas, hay una creciente demanda y que creo que afecta a las dinámicas de las otras materias primas, ¿no? En conversaciones anteriores que hemos tenido, Ivo, me has mostrado como algunas de estas materias primas que se usan, ¿no? Para biocombustible, que además son combustibles o que dan rendimientos bajos, se usan más para esto que para alimentación, ¿no? Cuando vemos un encarecimiento a veces de esos precios de las materias primas. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y más comentando todo lo que hemos hablado de geopolítica, ¿no? Bueno, hay distintos segmentos, ¿no? Entonces, depende también de las producciones locales. Por ejemplo, o sea, el aceite de colza en Europa, 60% había combustibles, por ejemplo. El 50% de toda la caña en Brasil había combustibles. No, creo que para la dinámica de precios lo más importante es que integra los mercados de alguna forma. El mercado de energía pasa a estar un poco integrado con el mercado agrícola porque, o sea, uno puede utilizar alimentos para un destino o para otro. Y después, como la mayoría de estos biocombustibles son frutos de mandatos o de subsidios y no de decisiones puramente económicas, creo que le da algo de imprevisibilidad también, porque la demanda esa depende de decisiones gubernamentales que pueden cambiar o pueden aumentar rápido o disminuir o ir para un lado o ir para el otro. Y eso creo que le quita un poco de previsibilidad. Entonces, por un lado tenemos el tema del riesgo climático que hace que las ofertas sean más imprevisibles y por otro lado tenemos cada vez mayor preponderancia de los gobiernos que intervienen a través de biocombustible, entonces hace, creo que el escenario de precios agrícolas se vuelve bastante imprevisible. Perfecto. Y el otro tema que quería tocar es sobre fertilizantes, ¿no? Y aquí, Marc, creo que tienes una experiencia. Sí que podrías explicarnos un poco cómo funciona, de alguna forma, la economía de los fertilizantes, qué países domina exportación, importación, y cómo influye todo esto en la estabilidad del mercado agrícola. Sí, vamos a ver. Los fertilizantes es un mercado muy oligopolístico.
hay muy pocos países que dominan la producción. Y por tanto hablamos nosotros incluso de la diplomacia de la geopolítica, ¿no? Marruecos, que es la potencia mundial en fosfatos, el año pasado paró un barco de fertilizantes que iba a Perú porque Perú no le aprobó el reconocimiento del Sáhara, ¿no? Entonces, para que hagáis una idea, hay 3 fertilizantes, 2 son mineros, ¿no? O sea, 2 entrarían en tu programa, Amadeu, el potasio y el fosfato, que son la roca fosfática y la roca potásica, ¿vale? Se extraen de minas o bien también o bien temas exacto, o bien también de la sal de los lagos. Y el tercero, que es el más importante, es los nitrogenados. Los nitrogenados se producen básicamente como un gas natural. Algunos países también con carbón, porque necesitas combustible para hacer la conversión, ¿no? Entonces, nitrogenados son muy importantes. Nitrogenados, obviamente, hay muchos países, hay como 40 países que lo producen, porque cualquier país que tenga gas natural lo produce. Por eso de los principales son Rusia, China también es de los principales, pero está, por ejemplo, Trinidad y Tobago es un país muy exportador porque tiene gas natural. Entonces, los 2 mineros son los más oligopolísticos, ¿no? En potasio hay solo 10 países que lo producen y en fosfato solo hay 11 países. En conjunto, los grandes importadores netos son India, China, Brasil, Australia y Estados Unidos. Esto es muy importante porque son los grandes productores agrícolas. Necesitan los fertilizantes para producir su producción, ¿no? Y, por otro lado, los exportadores netos son Canadá, Rusia, Bielorrusia es muy importante en potasio, muy importante, o sea, está en medio de la guerra con Ucrania y Bielorrusia es muy importante. Tiene una capacidad de producción igual a la de toda Rusia. Y luego están Marruecos e Israel. Israel es la que menos importante es de las 5, pero son de las 5 más grandes del mundo, ¿no? Entonces, para que entendamos la complicación de tener los productos, pues tener fertilizantes, para una mina de potasio necesitas como 10 años entre toda la elaboración, los permisos y la construcción. Y importes de fácilmente 5.000 millones de dólares porque son inversiones muy grandes, ¿no? En fosfato son algo menos, son 6 años y obviamente nitrogenado menos porque es una central industrial, ¿no? Entonces, Marruecos la tenemos muy cerca, es muy interesante. De hecho, claro, el Sáhara tiene las mayores reservas del mundo de fosfato que aún no se han explotado. De hecho, Marruecos es más importante en fosfato que Arabia Saudí en petróleo en el mundo. Tiene como yo creo que 40% de las reservas mundiales estimadas. Y de momento lo va sacando poco a poco. Y Marruecos es clave para el continente africano. En la carta trimestral de marzo, ya te la enviaré, Amadeu, hablábamos justo de datos de cómo Marruecos está exportando y haciendo diplomacia en África, ¿no? De hecho, el rey de Marruecos, cuando hay un acuerdo de fertilizantes con un país, por ejemplo, hace poco, el año pasado con Etiopía, pues viaja junto con la compañía estatal, que es la OCP, que es la gran compañía de fosfatos pues marroquí, pues viaja el rey del país porque es un tema muy estratégico y de diplomacia, ¿no? Por tanto, potasio y fosfato ocurre como lo que decíamos antes, está pues muchos años plano y luego te multiplica por 4 por 5 porque son mineras y obviamente la demanda es oligopolística y la oferta es muy estable, ¿no? Por eso ocurre como lo que decía antes en la agricultura, ¿no? Oferta muy estable, demanda totalmente inestable. Y por tanto, y como siempre ocurre, China es el gran productor mundial, pero necesita importar. Igual que pasa en agricultura, que es un gran productor mundial, pero como necesita tanto consumo, al final produce mucho, pero es autoconsumo, ¿no? Rusia, obviamente, es una potencia mundial también, y Canadá. ¿Y vosotros veis que de alguna forma con todo lo que hemos hablado de demografía, con todo lo que hemos hablado de crecimiento de los países, este consumo, digamos, de fertilizantes va a virar hacia países de alguna forma
donde hay esa población, ¿no? Estáis hablando todo de África, que debe de intentar incrementar de forma significativa, ¿no? Para no ser un importador nato o reducir significativamente. Entonces, ¿creéis que van a ir hacia allí o de alguna forma, debido a que la producción está tan limitada en esos países, puede que sea más complicada para países africanos pues tener ese fertilizante? A ver, debería ir más a África porque, como decía, es un consumo de solo 25 kilos por hectárea y debería ser 4 veces, mínimo 4 veces más. Hay países que está subvencionado, así como hay países que está subvencionado la gasolina, ¿no? En las gasolineras, pues hay países africanos, o en la India también ocurre, ¿no? Que el gobierno importa el fertilizante y lo vende a los agricultores con descuento, ¿no? Subvencionado, ¿no? Entonces, África necesita más fertilizante porque tiene que aumentar, no puede ser que sea deficitario en alimentos, no puede ser, tiene que llegar con mínimo un equilibrio y por tanto debería aumentar, pero no lo veo fácil en el sector privado, ¿no? Los grandes importadores del mundo no va a cambiar, son India, China, Brasil, Australia y Estados Unidos, que son las potencias mundiales agrícolas. Son las potencias mundiales agrícolas. Y los nitrogenados, por ejemplo, son tan importantes que hay estudios que estiman que la mitad de la población mundial puede comer gracias a los fertilizantes nitrogenados, que es básicamente el amonio, ¿no? Vaclav Smil dice que los cuatro productos de la humanidad que han permitido alcanzar lo que hemos alcanzado de prosperidad se deben básicamente a 4 elementos, ¿no? Que es el cemento, el acero, el plástico y por último la amonia. Y la amonia es porque se producen muchas cosas, pero básicamente los fertilizantes nitrogenados son básicos porque a veces puedes no utilizar o utilizar menos fertilizantes potásicos o fosfáticos un año, pero los nitrogenados los necesitas siempre, ¿no? Por tanto, son muy importantes y muy necesarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el fondo lo que hacemos es muy complicado estimar qué va a pasar el año que viene, entonces lo que solemos hacer es cuando hay ciclos largos de caída de precios en fertilizantes, vamos acumulando empresas de fertilizantes e intentamos, cuando hay locuras como hubo 2022, pues reducir otra vez, ¿no? Ahora estamos en el momento llegando hacia la parte más alta de aumento de compras de empresas de fertilizantes, ¿no? Que nada indica que mañana va a cambiar, pero como viene siempre por sorpresa, pues si no tienes las acciones compradas, pues no lo consigues. Sí, de esta forma, el año pasado, o bueno, en la temporada pasada entrevistamos a Rick Rule, que es un especulador, digamos, un inversor de toda la vida en metales, sobre todo en materias primas, que dirigió toda la sección de Sprott. Y él nos dijo de que un poco lo que nos ha explicado en cuanto a los fertilizantes, ¿no? Muchos están subvencionados por los estados y que hay muchas que están por precios por debajo de coste de producción. Entonces, ¿tú realmente ves que dentro de 1, 2, 3 años estamos ante esa subida de precios en algunos de esos 3 fertilizantes? Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Que son años de mucha estabilidad y un año que hay un tema geopolítico o de precios. Normalmente hay temas geopolíticos o bien de malas cosechas, entonces aumentan los precios de los alimentos y, por tanto, los agricultores pueden pagar más por fertilizantes, usarlos más y aumenta el precio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver periodos similares. Años de estabilidad como ahora en fertilizantes, con un lateral bajista y nos gusta acumular en esos periodos y quizá en 6 meses, 3 meses o un año y medio, pues pasa cualquier cosa y obviamente se multiplica el precio, ¿no? No sé si tú, Ivo, tienes alguna idea. Yo tiendo a estar de acuerdo. O sea, para mí hay como 2 parámetros ahí Uno es el precio del gas, que va a ser muy determinante del precio de todos los nitrogenados, ¿no? Y no sé, nada indica que el precio del gas vaya a explotar. Y por otro lado, si el precio de los productos agrícolas tiende una tendencia a estabilidad a la baja, yo creo que en ese marco es donde se debería mover el precio de los fertilizantes, con la excepción de esos años excepcionales que de golpe se disparan, ¿no? Pero me costaría ver precios, digamos,
agrícolas a la baja y fertilizantes fuerte a la alta. Creo que ese divorcio no. No, eso yo creo que no existe casi, bueno, en general no creo que pase nunca estas cosas. No. Nosotros en el programa nunca recomendamos, ¿no? Ni mucho menos acciones, pero sí que muchas veces nos gusta que gente que sepa pues nos nombre X acciones como para que la gente las pueda mirar como lo que podrían ser ejemplos de empresas que uno considera que podrían tener valor siempre en fines educativos en distintas áreas, ¿no? Entonces, Marc, ya que estáis comprando de alguna forma empresas de fertilizantes y estáis en modo de acumulación, ¿nos podrías decir un par o tres de empresas de fertilizantes que consideras de que alguien que tuviera cierto interés educativo, ¿no? Para mirarlas, cómo funcionan, cuáles son y que pueden ser potencialmente una oportunidad si el precio de esas materias primas sube, como para que le dé un ojo? Bueno, es muy sencillo porque cotizan como 6 compañías, te las voy a decir todas. De hecho, las tenemos todas nosotros en el Fondo de Agricultura, obviamente, por motivos obvios, ¿no? Porque es un fondo de agricultura y, por tanto, es una variable muy importante. ¿Tienes un ETF propio de fertilizantes? Bueno, tenemos ahora como un 15% en fertilizantes, que teníamos hace un año y medio un 5% del fondo solo en fertilizantes, porque no veíamos a corto plazo ningún catalizador. Y en cambio, a medida que va cayendo, pues no hay ningún catalizador a corto. O sea, si compras estas acciones, no creo que mañana suban un 5%, ¿de acuerdo? Ni el mes que viene, pero te diversifican mucho la cartera y cuando suben en vertical, ¿no? Entonces, está Nutrien, que es canadiense, que es la líder mundial. De hecho, es la que tiene los mejores servicios de estudios de fertilizantes. Por tanto, si miráis su web, podéis buscar estadísticas de oferta y demanda mundial, que es la mejor de todas. Es un poco como la John Deere de fertilizantes. Nutrien es la fusión de Potash. ¿Os acordáis de Potash Corporation, que era la compañía líder mundial? Se fusionó con una distribuidora en Estados Unidos y se llama Nutrien. La segunda es Mosaic, que Mosaic es mitad, o sea, Nutrien es básicamente potasio. Mosaic es mitad potasio, mitad fosfato. Mosaic, ¿de acuerdo? Es una empresa americana. Luego está ICL, que es Israel Chemicals, que tiene la producción de potasio más barata del mundo porque está en el Mar Muerto en Israel, ¿no? Esta también cotiza. Luego está Camas S, que es la única europea, las grandes minas de potasio alemanas, que tienen muchos siglos, que cotiza. Tiene el coste de producción más alto y por lo tanto suele sufrir más en periodos como este, pero también cuando sube, obviamente, tiene más apalancamiento, ¿no? Y luego está Yara, una noruega, que es más nitrógena 2, pero es mucho menos volátil porque las mineras son mucho más volátiles, ¿no? Que obviamente. Y luego está OCI, que es una compañía compleja, que es una compañía holandesa, pero de propietarios egipcios, que también es de fertilizantes. Y ya está, creo que no. Bueno, luego está CF Industries, que también es de nitrogenados. Las dos nitrogenados son Yara y CF Industries. Y las de minas son las que os comentaba antes. Yo ahora estaba mirando porque me acordaba, ¿no? Y que había Monsanto, ¿no? Monsanto era una en su momento también de fertilizantes, pero creo que la terminó que comprando Bayer, ¿fue? O algo así. Bueno, estaba en el sector de fertilizantes, pero en realidad era de semillas, ¿no? Lo que pasa es que englobaba el sector de fertilizantes y semillas, entonces, bueno, Monsanto está dentro de Bayer, sí, que fue una compra que le ha salido muy mal porque la compró con deuda y ha tenido problemas diversos y bueno, le ha ido muy mal a Bayer. Perfecto, pues creo que para hacer este primer capítulo, digamos, de tema de materias primas agrícolas, hemos tocado un montón de temas. Creo que cualquier persona que ha escuchado el programa y que por primera vez está escuchando sobre las materias primas agrícolas se puede hacer una idea muy clara de oferta-demanda, de cómo funciona, digamos, este tipo de mercado, cómo uno puede tener exposición, ¿no? Por diferentes temas y también, de alguna forma, los subgrupos, ¿no? Hemos tocado biocombustibles, hemos tocado fertilizantes, por lo tanto, temas que creo que son de mucha actualidad y que pueden tener mucho interés para todos aquellos que quieran invertir
en materias primas. Yo he disfrutado muchísimo de la charla. Lo único que me queda es agradecer tanto a Ivo como a Marc pues, vuestra voluntad y vuestro agradecimiento por el tiempo que habéis pasado aquí conversando conmigo, y espero sinceramente que sea la primera de unas que ya irán viniendo sobre podemos actualizar un poco los temas en el futuro. Muy bien, un placer, un placer. Bueno, igualmente, gracias por la invitación y hasta la próxima. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.